Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello, le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Qué alegría me da darle la bienvenida al estudio número 18 de esta serie de Apocalipsis que estamos llevando. Vamos poco a poco, pero con paso firme. Y para mí, pues es un privilegio darles la bienvenida a esta lección. Que quiero, como siempre, crear un poquito de contexto y para ello usted verá que hoy el, el tema se llama la teología del trono parte 2. Quiere decir que es una continuidad de lo que ya hemos visto hace una semana. Y para lo mismo, entonces, el contexto y el resumen está acá. En primer lugar, hemos estado hablando de los simbolismos que este libro ha traído y por simbolismos no nosotros buscamos en cualquier lugar o en cualquier religión, sino que los simbolismos tienen que venir de la misma escritura. También ha de interpretarse en el metalenguaje, es decir, el lenguaje teológico de la época. Y la semana pasada, cuando hablábamos entonces de la teología del trono, acordamos que se refería a la justificación del pueblo de Dios, es decir, la teología del trono tiene que ver con ese maravilloso evento en el cual el hombre en primer lugar cae, pero Dios decide restaurarse un pueblo y todo lo que tenía que ver con la justificación del pueblo, bueno, eso es la teología del trono. Y en el segundo templo se conoció, la teología de la carroza o la teoría de la Merkabah. Una palabra de caución también tiene que ver con no confundir esta teología de la Merkabah o de la carroza con lo que hace el cabalismo judío, porque no es lo mismo y ellos han pervertido aquí un punto muy, muy serio. Lo que estamos hablando es de la teología del segundo templo y que es una teología aramea y que el evangelio da por sentado que sus escuchas, que sus lectores ya tienen claridad en ella. Y bueno, al no tenerlo, nosotros que no llegamos acá de este mundo, entonces es importante conocer un poquito de esto para ya poder interpretar qué es lo que Juan está hablando y diciendo. Vamos a empezar entonces desde el versículo 6. Hoy vamos a leer únicamente el 6 y el 7. Vamos a leer muchos versos más, pero nuestro tema tiene que ver con esos dos versículos. Iniciamos desde el 6. Dice, delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Verá usted que en medio y alrededor del trono son cosas muy importantes. Entonces recordamos que el trono se ha convertido en la teología que desde siempre tenía que ver con que Dios iba a salvar a su pueblo. Y esta redención y esta justificación, repito, no era algo que se iba a otorgar a todos los humanos, sino a un pueblo que él mismo se iba a escoger por, para él. Por lo tanto, el primer punto es que el trono no solo se refiere a la silla, sino a todo aquello, perdón, que tiene que darse alrededor para que Dios justificara a su pueblo. Y esto entonces nos lleva a ver el primer elemento. Ha mencionado el mar transparente. Ahora bien, Juan en este momento está haciendo teología desde la escritura y la revelación viene desde la mismísima escritura. Por lo tanto,
Históricamente, el lugar de redención del pueblo ha tenido que ver con el templo, pero la enseñanza esta del templo, porque recordará usted que el templo fue algo que Dios no le pidió a David, que Dios sí permitió, pero la enseñanza del templo tiene que ver con ese tabernáculo movible, esa tienda movible que desde el primer momento en la historia de Dios dice, miren, yo quiero morar y vivir en medio de ustedes. Entonces quiero que me hagan un santuario y lo van a hacer con estas y estas características. Bueno, desde siempre ese fue el modelo de redención. Era como Dios iba a redimir al hombre. En la primera instancia se dio por medio de animalitos, pero recordará usted que en Hebreos y en algunos otros pasajes del Evangelio, esto se lleva a entender que, o nos lleva a entender que en el cielo está el original de todo lo que se dio para el desierto. Es más, Dios le dijo a Moisés, mira, tienes que hacerlo tal y como yo te lo mostré, porque esto es una copia de lo celestial. Y Hebreos nos ha enseñado que todo lo que está acá es una copia, pero que hay un evento en el cielo, hay un trono en el cielo, es decir, un lugar de redención. Por lo tanto, debemos de prepararnos para conocer cuál fue el primer lugar en donde Dios se dedicó a extender reconciliación y perdón. Bueno, es en el desierto, en el campamento, porque antes de eso, recordará usted, no habían hecho ni los patriarcas, ni Moisés, ni alguien más, habían hecho sacrificios para perdón de pecados. Todos los sacrificios que se hacían tenían que ver con el pacto, pero ahora mismo Dios les da esta revelación porque Él quiere venir a morar entre nosotros y eso es la prueba de que Él quiere venir a morar entre nosotros, es que hay que tener un espacio para crear reconciliación entre Dios y esa criatura que ha caído, porque si no, esta criatura no puede soportar. Entonces, todo este campamento es lo que se empieza a conocer o se conoce como el trono. El trono es entonces, lo podemos restringir no solo a la CIA, sino a cada uno de los elementos de redención que recordará usted, incluía una tienda de reunión, incluía un lugar santo, incluía un lugar, un atrio, incluía altares, incluía elementos y por supuesto incluía a los sacerdotes y a los levitas que estaban alrededor de este campamento y luego a todas las tribus que estaban alrededor de los levitas. En fin, esto lo iremos explicando, pero es importante notar, hacerlo notar, porque lo primero que menciona este versículo 6 es que delante del trono, es decir, delante del santuario, que hemos irlo viendo ya como palabras que son relacionadas en sí mismas, delante del santuario había un mar transparente semejante al cristal. Y este mar hace recordar a lo que en el desierto se conocía como el lavatorio, el cual era una especie de pileta de bronce, lavatorio de pileta, que llegó a conocerse como el Mar de Bronce, especialmente en los tiempos del templo. Este es un lugar santo que se encontraba, un lugar apartado, perdón, que se encontraba en el lugar santo. En este caso, Juan lo ve de cristal, pero tiene que ver con la limpieza que los sacerdotes principales tenían que hacer después de los sacrificios. Recordamos entonces, si el trono tiene que ver con la redención del hombre, el primer lugar en donde el hombre empezó a ser redimido fue en el desierto por medio de los sacrificios. Por lo tanto, el mar de cristal es el mar de bronce que se hizo para que los sacerdotes se lavaran se lavaran después de los sacrificios. Y luego nos habla de cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y todo esto tiene un contexto que queremos explicar y que queremos hablar porque esta simbología se encuentra en la Biblia. A lo primero que le vamos a poner atención entonces es a qué es lo que significa que estas bestias o animales estaban llenas de ojos. ¿Será que eran unas especies de animales deformes con ojos por todos lados o será que esto es un simbolismo? Y bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es en la Biblia el ojo?
Y la respuesta que damos, y esto lo vamos a enfatizar cuando leamos de las cuatro bestias, de los cuatro seres vivientes, de los cuatro animales, como usted quiere llamarlo, en hebreo la palabra hayot quiere decir seres vivientes, pero también quiere decir bestias, y dependiendo cómo se lo quiera leer, lo podemos hablar, pero el significado no cambia mucho. Entonces, ¿qué significa esto? En Ezequiel lo vamos a ver, pero en toda la Biblia, el ojo es lo visible, es lo que yo demuestro de mí, es el aspecto mío de. Y un ejemplo de esto está en Lucas 11:33, en donde algunos han querido ver que Jesús habló del mal de ojo, pero repito, esto es sacar la escritura de su contexto y entenderlo desde el contexto del hoy por día, en donde el mal ojo es un modelo de hechicería. La Biblia no habla de hechicería como una forma de relacionarse con Dios o como una forma de redención, mucho menos en este caso, que es lo que estamos viendo, sino que la Biblia tiene su propia simbología y es desde adentro de esa simbología de donde tenemos que entenderlo. Veamos Lucas 11:33. Dice lo siguiente. Nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano ni debajo de una vasija, sino sobre un candelero, perdón, para que los que entren vean la luz. Verso 34. Y luego dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo, es decir, lo que tú muestras a otros. Cuando tu ojo está sano, es decir, que lo que tú muestras está bien, también todo tu cuerpo está bien, está lleno de luz, pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Entonces, sigamos la lógica acá, por favor. En primer lugar es la lámpara. Una lámpara no se enciende para que no muestre, no, se pone en un lugar en donde pueda ser un facilitador de luz y que la gente no vea la lámpara como tal, sino vea que la lámpara en su alumbrar nos permita conocer lo que está ocurriendo en ese ambiente. Ese es el primer versículo. Por lo tanto, dice, lo que muestra, lo que da luz de tu cuerpo, dice, es tu ojo. Es decir, lo que a mí me hace saber qué tipo de persona eres tú, eres lo que tú muestras. Y por eso es que nosotros siempre hemos dicho, bueno, no siempre, pero decimos que cuando una persona dice, no, lo importante es lo que está en el corazón, esto no es un mensaje bíblico. Claro, no queremos sentarnos aquí a juzgar a nadie, pero lo que pasa es que sí es importante lo que muestro. Si yo tengo en mi corazón hacer esto, es porque quiero enviar un mensaje. Si quiero vestirme de una forma que va en contra, es porque estoy enviando un mensaje. Lo que yo hago con mi exterior es un reflejo de mi interior. Eso es lo que quiere decir tu ojo. Tu ojo es lo que tú muestras a otros. Por lo tanto, cuando tú muestras algo de ti, eso es una parte de algo que está interno en ti. Me explico de una mejor forma. Si tú demuestras un comportamiento eh, de gratitud, voy a decir, y la gente te percibe o tú te proyectas como una persona agradecida, entonces eso es porque hay gratitud dentro de ti. Ese es el ojo. Es lo que tú demuestras, lo visible de ti. Y por eso es que este versículo ha dicho, si tu ojo está sano, es decir, si lo que tú demuestras está bien, lo que se ve de ti está bien, claro. Por supuesto que no nos referimos a aquellas personas que quieren dar una imagen distinta, porque de igual forma eso va a salir a la luz. No estamos hablando de esa motivación escondida, pero sí estamos hablando de que generalmente nosotros con nuestra forma de comportar, de hablar, de comer, de vestir, de etcétera, estamos enviando una proyección de quién nosotros somos. Por lo tanto, el ojo es lo visible de ti. Así que estas cuatro bestias que están llenas de ojos, lo que está diciendo es que tienen un aspecto que a Juan le llamó la atención porque él ahora va a centrar precisamente su atención en eso. El hecho que también diga lleno de ojos, recordamos que la palabra plenitud en hebreo tiene que ver con el número 7. ¿Por qué? Porque son 7 números 7 días de la creación, todo lo humano, lo de este mundo, lo pleno es el número 7. Así que si tuvieran 7 ojos, es un llamado de atención o tenía 7 aspectos que era importante notar, por decirlo
de otra manera. Ahora bien, y esto ya en función de los cuatro seres vivientes, eso es muy significativo, porque cuando a Ezequiel se lo interpretó y que nosotros debemos de saber que en el segundo templo es ese espacio maravilloso en donde se hizo muchísima teología y toda esta teología está documentada. El problema es que no está en castellano porque nadie se ha tomado la molestia de traducirlo, así que hay que conocer arameo porque toda esta doctrina, esta teología se da en arameo y hay algunas fuentes que quiero citar ahora, como por ejemplo los Targumim. Targumim eran traducciones a la Biblia, de la Biblia, perdón, del hebreo al arameo, que eran explicativas, es decir, no solo traducían, también explicaban qué quería decir las cosas. Bueno, esto es algo que encontramos en el Targum, lo encontramos en algunos midrashim, que son historias para interpretar, lo encontramos en el Zohar también, que es un escrito del siglo II, pero que contiene mucha tradición de antes de esto, y por supuesto en la Mishnah, que es un escrito del siglo II, del siglo II, más o menos el año 250 después de Cristo, pero que también está citando lo que pensaban los grandes maestros de Israel 200, 300, 500 años antes. O sea, es como se lo veía en el segundo templo. Por eso es que este es el contexto de Juan, y si nosotros verdaderamente queremos entender a qué se refiere, tenemos que voltear a ver al Israel antiguo, al Israel del primer siglo, y conocerlo. Y repito, esto está disponible, lo único es que está en arameo y no tenemos una traducción al castellano, y por eso es que poco a poco desde esta tribuna nosotros nos esforzamos por conocer esto, por entender esto y por trasladarlo a ustedes. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es que Juan está hablando de cuatro seres vivientes llenos con un aspecto pleno, que tienen un gran mensaje para nosotros. Pero esto ha ocurrido en Ezequiel capítulo 1, versículo 4, porque están los mismos, son los mismos. Él está citando Ezequiel 1:4, pero ahora lo va a reinterpretar porque, tomando en cuenta que ya hay una teología que se conoce como la teología de la Merkabah o del trono, él ahora lo va a interpretar en función de el Mesías. Y esto es importante recordar. Entonces vamos a Ezequiel 1:4 e iremos haciendo algunas otras conexiones. Dice así: mientras miraba, este ya es Ezequiel que está teniendo una visión de parte de Dios, de la misma forma como Juan también en Apocalipsis está teniendo una visión de parte de Dios. Dice, mientras miraba, vi que venía del norte un viento huracanado. A veces no hay que leer tan solo norte, sino puede ser que esta palabra también, bueno, esta palabra también, zafón, tiene que ver con lo que es más allá de lo físico, es decir, del mundo espiritual. Un viento huracanado, dice, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor, perdón, a su alrededor. Y luego ponga atención, dice, en su centro, en el centro de esta nube, algo como, y habían traducido como aspecto de un metal refulgente en medio del fuego. Pero en hebreo ahí dice algo como un ojo, algo como un ojo. Y aquí está la prueba de que el ojo en la Biblia es el aspecto. La traducción así lo ha colocado correctamente, pero yo quiero que usted tome nota que ahí lo que dice es ojo, como un ojo. Esto se encuentra muchísimas veces en la escritura, no es solamente en Ezequiel, de hecho lo vamos a ver en el versículo 7, creo que también aparece, pero también aparece en Éxodo, también aparece en muchos otros espacios, y lo que quiero que sepa y que conecte es que el ojo es el aspecto, es lo que se muestra en la cultura bíblica. Eso significa. Bueno, muy bien. Entonces, recordamos que estos cuatro seres, entonces, todavía no he empezado a hablar de ellos, pero por el contexto de Apocalipsis lo sabemos, tienen ojos, quiere decir, tienen aspectos llamativos. Y esto, todo lo concerniente a esto, se ha llamado
carroza, Merkabah en hebreo, o teología del trono. Sigamos profundizando. Ezequiel, perdón, 1:5. Dice, también en su centro vi figuras semejantes a cuatro seres vivientes. Y aquí están nuestros seres vivientes. Y este era su aspecto, su semejanza, dice en hebreo. Tenían forma humana. Entonces vemos los cuatro seres vivientes que tienen una forma humana, es decir, probablemente no cuadrúpedos, sino en dos pies. Sin embargo, la descripción que va a dar es muy interesante, pero que usted sepa que más o menos tenía una semejanza humana. ¿Qué quiere decir eso? La palabra que aparece aquí es la palabra de mut, esa palabra que nunca llegó a colocársele al hombre. Recordará usted que al principio Dios dijo, hagamos o haremos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En el siguiente versículo, Dios dice hizo el hombre a Dios a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. No hubo una semejanza. La semejanza era la vida eterna. Esto es algo para el futuro porque el hombre es un proyecto divino. Bueno, acá cuando habla de mut o semejanza, entonces quiere decir que estos seres eran temporales, es decir, que no tenían vida eterna en sí mismo. Sigamos la lectura, verso 6. Cada uno de estos seres tenía cuatro caras y cuatro alas, y sus piernas eran rectas, verso 7, y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del ternero, y brillaban como ojo, nuevamente, o como un aspecto del bronce bruñido, y lo traduzco acá para que de una vez vayamos tomando en cuenta que casi siempre, cuando habla del ojo o habla del aspecto, dice como ojo. Por lo tanto, no podemos ver a estas bestias o a estos seres vivientes, perdón, como creaciones muy raras que estén llenos de ojos, que es como se lo ha visto, ¿verdad? Cuando se lo toma literal. Aquí es un lenguaje figurado. Verso 8 dice, bajo sus alas, a sus cuatro lados tenían manos humanas. Los cuatro tenían caras y alas. Verso 9. Sus alas tocaban una a la otra y sus caras no se volvían cuando andaban. Cada uno iba de frente hacia adelante. Verso 10. La forma de sus caras era como la cara de un Adán. Y los cuatro tenían cara de león a la derecha, cara de toro a la izquierda, y los cuatro tenían cara de águila. La interpretación entonces que en el segundo templo se le dio a esto fue la siguiente. Y repito, es la misma que Juan le está dando en Apocalipsis, o más bien dicho, es la misma que nosotros deberíamos darle a los cuatro seres vivientes de Juan en Apocalipsis por lo que representa. Veamos, los cuatro seres vivientes entonces tiene que ver con la organización del pueblo en el desierto. Quizás usted recuerde que en el libro de Números se enseña que Dios le ordena a las tribus formarse en cuatro grupos. En primer lugar, en el centro de ese grupo estaba el santuario. El santuario era custodiado por Moisés y por Aarón. Luego, como un anillo de seguridad, alrededor estaban las tres familias levíticas, es decir, todo lo que tenía que ver con los levitas y el sacerdocio. Y que nosotros sabemos que en tiempos de David se organizaron en 24 casas sacerdotales. Entonces Dios le dice a cuatro tribus, a las que designa tribus principales, y les dice, miren, ustedes se van a organizar, las cuatro tribus, y cada tribu va a tener dos tribus más. Es decir, son 12 tribus en total. Todos los levitas están en medio y los hijos de José ahora representan cada uno una tribu. Por lo tanto, Dios da una formación militar, una formación para guardar lo que estaba en el centro. Y le dice, por ejemplo, a Judá, Judá, tú te vas a juntar con dos tribus más y ustedes van a estar en el este. Luego le dice a Rubén, Rubén, tú te vas a juntar con dos tribus más y ustedes van a estar al norte. Le dice a Efraín, tú te vas a juntar, de si me acuerdo, con Benjamín y Manasés y ustedes van a estar al sur. Y luego le dice a Dan, a la tribu de Dan, tú te vas a juntar con dos tribus más y ustedes van a estar a la retaguardia.
Y entonces vemos una formación que incluye 4 grupos compuestos de 3 tribus. La Biblia está diciendo que estas 4 tribus, estas 4 organizaciones, estos 4 estandartes, el de Judá, el de Rubén, el de Efraín y el de Dan, eran cada uno una bestia. Las bestias acá, lo que está hablando, recuerde usted que ahora nos va a hablar de la redención o que la teología es de la redención. Así que en primer lugar, los 4 seres vivientes representan al pueblo de Israel. Los 24 ancianos que vimos ya en el estudio pasado y que se encuentran alrededor del trono, recuerda usted, el trono representa, entonces el trono lo representa el lugar santísimo, a donde estaba la tienda y en donde estaba el lugar, el arca, y también representa el lugar santo, donde estaban los, el lugar, perdón, el altar de los sacrificios, en fin, todo eso representa el trono. Alrededor estaban los 24, las clases sacerdotales que están representados en la visión de Juan por los 24 ancianos. Y luego se dice que estas 4 bestias, tanto en Apocalipsis, lo vamos a ver en un instante, pero también acá se ha dicho que tenían 4 rostros, 4 formas de proyección, voy a llamarle, pero 4 rostros, les dicen. Y uno era de león, uno era de un toro, otro era de un águila, perdón, y el cuarto era de un Adán, ha dicho la Biblia. Y recordará usted que Adán es el primer nombre de o lo que se conoce como el humano, o sea, un aspecto como de humano, Adán, esa es la palabra, pero recordará usted también que la Biblia habla de un segundo Adán, es decir, el Mesías que no es de esta creación, sino que es el Salvador, el Redentor, es el lugar que el Mesías toma para redimirnos. Entonces, estos cuatro, estos cuatro, son 4 bestias, cada una tiene 4 em, rostros, tienen que ver con la redención, tengamos eso en mente, y para explicarlo, vamos ahora sí al 7 de Apocalipsis 4:7. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercer se tenía el rostro como el de un Adán y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces Juan, en su visión, nos está diciendo que la forma correcta de leer tanto Ezequiel como lo que él está viendo es que habían 4 seres vivientes que representan el conjunto de la totalidad del pueblo de Dios. Pero estos, para redimirse a sí mismo, ofrecían sacrificios. Los rostros de cada ser viviente son los sacrificios que se habían ofrecido. Vamos a Y, y esto está representado en los animales que se han pedido en Levítico especialmente, pero también en Número y en Deuteronomio, que se han pedido. Y hacemos el engranaje. El primer ser viviente, según Apocalipsis, que tenía el rostro semejante a un águila, representa los sacrificios hechos por medio de aves, tórtolos, palominos, etcétera, etcétera. El segundo, que es el toro o el becerro, perdón, representa a los sacrificios hechos por el ganado menor, es decir, ovejas, chivitos, cabritos, etcétera. El león representa los sacrificios por animales más grandes, es decir, por toros, por vaca, por becerros, por el ganado mayor. Pero luego, en el segundo templo, cuando hablaban del Adán, se llegó a interpretar que este se refería al Mesías, y el Mesías tendría que ofrecer un último sacrificio que iba a ser parte del completar, vamos a llamarlo así, de la obra de Dios.
Y esto es muy interesante y creo que es importante enfatizarlo. Los cuatro seres vivientes representan el pueblo de Dios en sus distintas organizaciones que Dios les dio, con los sacerdotes y levitas incluidos. Los levitas siendo aquellos que oficiaban delante del trono, es decir, delante del lugar de los sacrificios. Esas cuatro seres, estos cuatro seres, perdón, estaban organizados de tal forma para avanzar, pero ellos, siendo hombres y pecadores, tenían que ofrecer sacrificios. Esto entonces lo representan los rostros de los seres vivientes, que había uno de águila. ¿Por qué me atrevo yo a decir eso? Bueno, en primer lugar, porque es lo que está documentado, pero en segundo lugar, porque está hablando de redención, está hablando de perdón, está hablando de hacer el uso de la salvación. Y eso nos lleva a recordar que, como lo hemos mencionado en algún otro estudio de Apocalipsis, el Apocalipsis no solo tiene que ver con los eventos futuros, como muchos suponen, sino que está haciendo una narrativa de toda la historia bíblica, de toda la redención bíblica. Y hablando del trono, entonces, eso es lo que llama la atención, alerta al receptor de este mensaje del primer siglo. Esto está hablando de la Merkabah. Eso es el trono, esta es la redención. Por eso es que nosotros interpretamos entonces estos cuatro rostros como rostros de sacrificios, ¿verdad? Águila, los pájaros, toro también representa el ganado menor, el león representa el ganado mayor, pero el Adán en el segundo templo se lo vio como que iba a aparecer el Mesías e iba a ofrecer un cuarto sacrificio, que esto iba a complementar a todos los demás. Pero el Evangelio acá, y no solo acá, y lo vamos a leer en Hebreos, nos ha dicho que el sacrificio, el cuarto sacrificio, el cuarto ser viviente, que es el Adán, que tiene que ver con el Mesías, iban en primer lugar no solo a ofrecer un sacrificio perfecto, que iba a ser en segundo lugar él mismo, el Adán mismo, el Dios mismo, iba a ser quien iba a dar su vida, iba a sacrificarse por nosotros, y en tercer lugar, que iba a sustituir y a deponer los otros tres. Ese es el mensaje que está implícito acá, pero también eh, porque pues en el mundo judío de la época ellos no tenían toda la revelación, no se vio, pero el Evangelio es el que nos llega a decir, miren, sí, estos cuatro seres vivientes y sus rostros funcionaron cientos de años, pero es que cuando vino el segundo Adán, el que dio su vida, esa necesidad de hacer otros sacrificios desapareció, porque su sacrificio fue perfecto. Entonces, el Mesías, el Adán, el segundo Adán, repito, cuando viene y no ofrece otro sacrificio como se lo esperaba que hiciera, como se lo espera en muchas ramas del judaísmo moderno, pero como sí se lo esperaba que hiciera, sino que él mismo ofrece su cuerpo como el sacrificio por nosotros y la redención por nuestros pecados, él mismo, esto es sobrenatural y tiene entonces que ver con todo esto de la teología del trono y es algo que Hebreos enfatiza y que yo quiero leer con usted tres pasajes de Hebreos que confirman lo que estamos diciendo ahora mismo. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es, dice, el resplandor de su gloria. Se está refiriendo a Jesús, que es el resplandor de la gloria de Dios, de Él mismo y la expresión exacta de su naturaleza, es decir, Él evidencia la naturaleza divina. Pero también Jesús sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y luego lea conmigo, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, esto lo hizo aquí en la tierra con su cuerpo. El Hijo, regresado al cielo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Recuerda usted entonces, lo hemos mencionado, que la majestad, la diestra de la majestad, es una palabra aramea, es una expresión aramea que quiere decir en la silla, en el trono? Eso es muy importante porque está confirmando lo que estamos enseñando acá y lo que en Apocalipsis se está explicando, que
la cuarta bestia, el cuarto rostro, el Adán, iba a ser un sacrificio que iba a ser perfecto y que iba, ahora lo está diciendo Hebreos, iba a llevar a cabo una purificación de los pecados. Es decir, que estos pecados nuestros no solo se nos iban a reconciliar, pero nosotros íbamos a estar libres de ellos. Y cuando Él terminara esto, entonces Él estuvo unos días acá, ascendería y luego tendría que llenar un protocolo que culminaría con Él sentándose en el trono, una vez hubiera culminado la salvación. Hebreos 8.1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, es decir, tal ministro principal, o sea que el Mesías, el Adán, el segundo Adán, que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y lo que está diciendo es que ahora en ese lugar Él no está practicando juicio, sino está practicando el hecho de ser tal sumo sacerdote para nosotros, pero está sentado en el cielo. Y es que antes de dar el su vida por nosotros, no existiría entonces, por ser todo un proceso, no existiría teología del trono, teoría de de la Merkabah. Aquí lo que está diciendo es que solo hasta que Él regresa y ocupa ese trono implica salvación para nosotros. Y ahora se sienta no como juez, se está sentando como un sumo sacerdote. Lo que está entonces mostrando Juan en Apocalipsis es precisamente que lo que se profetizó en Ezequiel se cumplió en su venida, en su muerte, en su resurrección, perdón, y en su retorno. Por eso debía de regresar él a los cielos, porque no iba a estar concluida este aspecto para nosotros, porque él no iba a inmediatamente a descender con la Nueva Jerusalén, sino que él iba a esperar a un tiempo. Y por eso él tenía que irse. Y por eso es que él hace en esa cena de Pesaj, la noche antes de morir, él hace varias enseñanzas, pero unas de esas enseñanzas le dicen, bueno, ¿saben qué? A ustedes les conviene que yo me vaya. Es más, leámoslo ahora. Esto se encuentra en Juan capítulo 16, versículo 7. Pues yo les digo la verdad. Él es la verdad, no hay mentira en él. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Para terminar de cerrar el proceso de redención. Si no me voy, el consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Lo que está diciendo es que él, si no se hubiera ido, no se hubiera sentado en el trono. Por eso es que nos convenía. Y no hubiera empezado la era mesiánica, no tendríamos el perdón como lo tenemos, tendríamos que seguir ofreciendo animalitos. Pero el hecho de que él se ha sentado en el trono, y esto lo significa también, no solo en Ezequiel, sino esto también es lo que significa en Apocalipsis, el que Él se ha sentado en el trono, quiere decir que la obra de redención está para todo aquel que Él decide amar. No hay que hacer algo más. Nuestro trabajo, nuestra tarea está solamente en esperar su inminente regreso, para que cuando Él regrese, los eventos que luego narrará Apocalipsis pasen y luego nosotros vivamos con Él para siempre. Por esta razón, que estando Él allá oficiando eso, como lo requería la justicia, o sea, el Abba, que Él mismo había designado y diseñado antes de venir, pero la justicia esa lo requería, Él, sentado en el trono, no nos iba a dejar huérfanos, nos iba a enviar el Paraclit. Y Paraclit quiere decir aquel que me ayuda a no meter en problemas. Consolador traducen ahí. Pero nosotros también lo conocemos como el poder de la santidad, lo conocemos como la salvación. Muy bien, veamos un último versículo para ya aterrizar esta enseñanza sobre
lo que hemos denominado hoy la teología del trono parte 2. Y este se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 12. Dice así, pero el Mesías, habiendo ofrecido un solo sacrificio, ojo con esto, por los pecados para siempre, por los pecados para siempre. No hay otro sacrificio. Este, este, este ofrecimiento, este sacrificio tiene una vigencia eterna. Dice, se sentó a la diestra de Dios, es decir, en el trono. Es decir, señores israelitas, piensen en la Merkabá. Pero veamos qué dice el 13. Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Perfectos en qué sentidos? Porque como humanos seguimos fallando. No está hablando de eso. Perfectos en el sentido de que un día, cuando regrese por nosotros, tendremos la vida eterna. No habrá necesidad de ofrenda alguna ya más. Hoy en día tampoco hay necesidad de una ofrenda más, sino que nosotros confiamos y sabemos que la ofrenda de su cuerpo, la ofrenda del Adán, la ofrenda de esa ese cuarto rostro de los seres vivientes, ha dado su vida por nosotros. Esto implica que Él sustituyó a los demás sacrificios, o sea, sustituyó a los otros tres sacrificios. Y una vez habiendo ofrecidose Él mismo, se sentó en el trono, culminando la justificación de nosotros. De ahí en adelante, Él espera activamente hasta que sus enemigos, hasta que la muerte sean puestos bajo la planta de sus pies. Y esto es algo que ahora mismo no se ha hecho porque Él está siendo misericordioso y porque todavía no ha llegado el número de la plenitud de aquellos que se han de volver a Él. Pero, paralelamente a esto, nos perfeccionó a usted y a mí. Eso quiere decir que pagó el precio para que nosotros pudiéramos dejar de pecar. Y de esta forma culmina su obra. El resto, lo que viene, eso a que sus enemigos sean puestos bajo la planta de sus pies, es inminente. Él lo decidirá, pero lo que era imposible hacer ya está hecho. Un factor o un dato más importante a mencionar es el hecho de que con su sacrificio, con el sacrificio del Mesías, Él ha pagado y ahora legalmente, o sea, Él ha pagado la deuda y legalmente ahora Él tiene la potestad de tener un pueblo para sí. Por eso está sentado en el trono. Por eso es que nosotros somos su pueblo a Él. Ahora, porque Él nos ha comprado. Él pagó con el precio de su vida para Él. Y cuando Él se sienta en el trono, esto es oficial. Esto no tiene vuelta atrás. Esto concluye todo un protocolo. Él tiene un pueblo de Él. Nosotros los creyentes en el Mesías no estamos aquí para hacer lo que se nos dé la gana. No estamos aquí para pensar que podemos o qué puede un cristiano no hacer. No, no. Nosotros aquí estamos para saber que somos pueblo adquirido por Él, comprado con Él, con su valiosísimo sacrificio, en el cual derrochó Él toda su sangre. Por eso, sentado en el trono, Él es el Rey. No se nos olvide. Él es el Rey. Y esta es la primera relación que un creyente debe tener con Él. Es el Rey, por lo tanto, Él es el que manda, yo soy su siervo. Que Él quiera ser mi amigo, que Él quiera ser mi padre, todo eso está bien y es un valor agregado. Pero aunque no nos relacionemos a Dios como Padre o como amigo o como sanador o como cualquier otra cosa que nos pueda dar, nunca podemos dejar de relacionarnos como a Él como nuestro Rey y a nosotros como sus siervos. Gracias por sintonizar. Creo que esto se va explicando en sí mismo. La próxima semana intentaremos terminar el capítulo 4 con este conocimiento, con esta lógica que ya hemos mencionado hoy, porque creo yo que si se entiende cómo funcionaba la teología del trono de la Merkabah, entonces yo creo que el capítulo 4 y el capítulo 5 van a ser de muy fácil lectura. Nuevamente, gracias por sintonizarme. Le envío un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.